digamos, llegar al final de esta mañana dedicada a la actividad de la Universidad del Cosmos en la novena Semana de la Ciencia organizada por la Universidad de Oviedo, en lo específico por la Dirección de Promoción de la Investigación de la Universidad de Oviedo. El conferenciante de hoy a las 12 es Vicente Martínez de la Universidad de Valencia. Gran amigo y gran divulgador, que ha aceptado él también, como todos los demás conferenciantes, estar aquí para transmitir a vosotros, esta es efectivamente, como siempre se dice, transmisión de conocimiento. La divulgación de alto nivel es transmisión de conocimiento a la población. Y ha aceptado, como Josefina, que habló antes, y los conferenciantes de ayer, a pesar de tener una agenda muy apretada, él ha venido directamente desde Madrid, justamente para presentar parte de su trabajo y de lo que se está, digamos, trabajando hoy en día sobre el título de la conferencia, que es la estructura del universo a gran escala. Vamos a ver cómo conocemos en la actualidad del universo y también para entender qué diferencia hay tan enorme con respecto a los conocimientos del pasado. Sencillamente, para glosar brevemente la trayectoria de Vicente, que es evidentemente muy importante, con un currículum muy extenso, me centraré solamente en pocos detalles, porque aquí no estamos en un congreso científico, no voy digamos, a pormenorizar todas sus aportaciones a nivel del estudio y la introducción de métodos matemáticos para el estudio de la estructura a gran escala. Vicente es también matemático como formación, después como licenciatura, después se doctoró con una tesis doctoral sobre siempre la estructura de gran escala, la distribución de las galaxias a gran escala, en Nordita, en Copenhague, bajo la dirección de Bernard Jones, y leyó su tesis en el año 89, sí, en 89 en la Universidad de Valencia. Actualmente es catedrático del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Valencia. Ha sido por 8 años, que no es poco, director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, del año 2000 al año 2008, en donde ha impulsado, bajo su dirección, muchísimas actividades desde un punto de vista de la investigación, que se puede hacer también investigación, evidentemente, con instrumentos no extremadamente potentes. Claramente hay que dirigirse hacia objetos peculiares, y aquí, como hay también amigos y colegas astrónomos aficionados de la Asociación Omega, lo saben bien. Y además ha impulsado actividades muy importantes de divulgación científica de alto nivel a partir de su cargo de director del observatorio, y actividades de digamos, presentación de resultados científicos, de llevar a la gente a observar el cielo por la noche, y también actividades relacionadas con el desarrollo y la implantación en el mismo observatorio de nuevos instrumentos que hayan podido, digamos, promocionar más la investigación aquí mismo en España, y también, digamos, la observación de objetos quizás no tan brillantes que se pueden observar con instrumentos no muy grandes. Dicho esto, desde el punto de vista de su trayectoria científica, Vicente también tiene un montón de publicaciones en las revistas más prestigiosas, como todos los conferenciantes que han venido aquí en estos días, todas, digamos, centradas sobre el tema en el que ha trabajado desde su tesis doctoral en adelante, que es justamente tratar de estudiar y entender cuál es la distribución de las galaxias, de las estructuras externas a nuestra galaxia, cuál es, digo, su distribución en el cielo, cómo se agrupan, cómo se distribuyen, cuál es la evolución de estas estructuras con el tiempo cósmico. En ese marco, Vicente ha publicado con otro autor, el estonio Ensar, un libro que es un libro, digamos, evidentemente en este caso un libro a nivel de investigación científica y apto, digamos, adecuado para estudiantes de doctorado, para investigadores, que se titula Statistics of the Galaxy Distribution, estadística de las distribuciones de las galaxias, ¿vale? Ha publicado un libro más, digamos, para, por decir, alumnos de primer ciclo, y también para alumnos, si queremos, de bachillerato con mucho interés en astronomía, que se titula, junto con otros autores, Astronomía Fundamental en valenciano, y después traducido al castellano, Astronomía Fundamental. Y es un libro que tiene de introducción a la astronomía desde un punto, digamos,
de vista de la astronomía más general, llegando también a discutir temas cosmológicos. Hay que decir que también es un gran divulgador, ha impartido un sinfín de conferencias, justamente llega de Madrid, donde ha impartido otra conferencia ayer por la tarde, ¿no?, si no me equivoco, sobre Galileo y Kepler, conferencia, digamos, en paralelo a la que impartí yo ayer aquí. Sí, vi el título. Y ha sido, esto me gusta destacarlo, ganador del Premio Europeo de Divulgación Científica en el año 2005, el Premio Europeo de Estudi General de la Universidad de Valencia, con el libro Marineros que surcan los cielos, que es un libro muy fino, que no supone ningún esfuerzo para leerlo, ojo, y lo aconsejo a todos los que tengan un mínimo de interés para temas que deberían inquietar a todo el mundo de carácter astronómico, para los que quieran entender un poco más, un poco mejor cómo funciona el universo, por qué de alguna manera estamos aquí, estamos observando ciertas estructuras, cómo ha evolucionado también el nuestro conocimiento astronómico a lo largo de la historia. Pues con esto no quiero demorarme más y dejo la palabra a Vicente, que seguramente os va a atraer e interesar más de lo que pueda decir yo en este momento como presentador. Vicente, por favor. Buenos días. Para mí es un encanto estar en Oviedo, una ciudad que realmente me gusta. Luigi insiste mucho en que yo venga por aquí y lo consigue siempre. O sea, y bueno, pues hoy participo en esta Semana de la Ciencia, que es una semana que siempre se larga casi 2 o 3 en el mes de noviembre. Aquí ya hay una tradición muy larga en esta universidad de llevarla a cabo, y con estos públicos que son realmente los públicos que fundamentalmente están destinados para que conozcan lo que se hace en los laboratorios, en los institutos de investigación, en las universidades, y que se empiece a pensar que es un trabajo atractivo, que es un trabajo en el que hay mucho por hacer, y que seguro que en el campo de la ciencia, no solo de la astronomía, en cualquier disciplina científica que os sintáis motivados, seguramente no os haréis ricos ni ganaréis mucho dinero, pero seréis muy felices si os metéis de verdad, ¿no? Entonces es un consejo que quiero darlo, y es mejor ahora porque si no luego se me olvidará, y que lo tengáis presente. Es decir, la actividad científica es gratificante y exige dedicación, pero también da mucha libertad, y sobre todo libertad de pensamiento, que es muy importante. Mirad, yo voy a hablaros de las estructuras a más grande escala del universo, y esto es algo dentro de lo que es la historia del conocimiento, que sí que es relativamente nuevo. A principios del siglo pasado, del siglo XX, se pensaba que todo lo que había en el universo era nuestra galaxia. Cuando nosotros por la noche vemos la Vía Láctea, sobre todo desde lugares que se pueda ver todavía ese camino lechoso que cruza pues en verano de norte a sur prácticamente todo el cielo, pues esa era la concepción del universo. Se pensaba que todo era eso, pero eso sería, digamos, una visión que tendríamos de nuestra galaxia, que no la podemos tener si la miráramos desde fuera, y nosotros estaríamos aquí, ¿no? Ni siquiera estamos en el centro. Fijaros que ya solo, hablando de Kepler, de Copérnico, de Galileo, solo en el año 1500, 1600 es cuando empezamos a pensar que no es la Tierra el centro del universo. Y bueno, ya cuesta, es toda una revolución científica hacer ese cambio de la Tierra al Sol. Pues bueno, ese desplazarnos de un lugar central se ha ido sucediendo de una forma continua en la historia de la astronomía. Cuando ya somos conscientes de que en realidad el universo es mucho más grande que lo que vemos en el sistema solar, y que realmente la inmensidad que tiene la propia galaxia como contenedor de miles y miles de estrellas es enorme, sucede algo importante, y es que nos damos cuenta a partir de 1929 que nuestra galaxia es una más entre otras. Fijaros, por ejemplo, hablando de Galileo, ¿cuál es la gran aportación de Galileo? La gran aportación de Galileo es decir tan sencillo, no sé si Luigi estará de acuerdo, que además, como es italiano, seguro que lo conoce mejor, que nuestra Tierra es una entre muchas. O sea, es, digamos, entre muchos planetas, en este caso no enormes en los números, pero es uno más entre los planetas conocidos. Ese es un cambio conceptual fundamental. Después, nuestra estrella, el Sol,
se va a entender como uno más entre las centenares de miles de estrellas que pueblan nuestra galaxia. Y con eso estamos ya en principios del siglo XX. Fijaros, en 1924 hubo un debate en Washington que se llama, los astrónomos americanos a todos les gusta ponerles nombres así muy rimbombantes, lo llamaron el Gran Debate, donde dos astrónomos discutían si los manchurrones que vemos en el cielo, que no son objetos como los planetas o como las estrellas que brillan puntualmente, que son objetos nebulosos, se llaman nebulosas o se llaman también galaxias, algunas de ellas porque lo son, si estos objetos eran o no parte de la galaxia, de esa que estáis viendo ahí. Y la discusión prácticamente acabó dándole razón al que decía que todo estaba concentrado en esta galaxia. Y ciertamente se equivocaba, porque lo que hemos aprendido es que esta no es más que una, y ni siquiera nosotros, ni siquiera el sistema solar está en el centro de la galaxia, no ocupa ninguna posición privilegiada en este esquema. Vivimos en un barrio de los suburbios, de las afueras, en un pequeño barrio dominado por una estrella normalita, más bien enana, que se llama Sol, y que tiene una cohorte de 8 planetas dándole vueltas y un montón de rocas pegándole vueltas también. Bueno, pues ese concepto de quitarnos a nosotros del centro es fundamental para empezar a entender el universo, porque además la galaxia, la nuestra, tampoco tiene nada de particular. Es una entre decenas de miles de millones, y eso es un poco lo que yo quiero que captéis al final. Si nosotros miramos la Vía Láctea, o la tratamos de dibujar, eso es muy difícil porque estamos dentro. Esto que tenéis aquí no es una reproducción por ordenador porque está hecha antes de que los ordenadores entraban en circulación. Esto es un cuadro pintado en la pared de la Universidad de Lund, en Suecia, ¿vale? Y es una proyección que tiene un nombre técnico, se llama la proyección de Aitov, y que vosotros estáis muy acostumbrados a ver, sobre todo con la Tierra. Esta es la Tierra con esa proyección. Pues esto es el cielo con esa misma proyección. Aquí no lo vemos porque el proyector no tiene mucha fuerza, pero hay unas rayitas que más o menos serían en esta proyección los paralelos y los meridianos. Bueno, pues está elegido de tal forma que en lo que aquí sería el ecuador, aquí ponemos la galaxia, el plano de la galaxia. La galaxia es como una ensaimada. Una ensaimada mallorquina de esas, así bien grande, ¿no? Es plana, tiene un núcleo en el centro, no está lleno de cabello de ángel, pero tiene un núcleo potente en el centro, y luego unos brazos que le dan vueltas, ¿vale? La visión que nosotros haríamos si lo proyectáramos de esta forma sería esta, casi toda la luz se concentra en una banda estrecha, y luego hacia el norte galáctico y hacia el sur galáctico pues hay pequeños puntos. Por ejemplo, estos son las satélites de nuestra galaxia que se llaman las nubes de Magallanes, que ahora las vais a ver mejor, ¿vale? También ahí cerquita está otra galaxia que se llama Andrómeda, y aquí se ve solo como este pequeño punto, ¿vale? Bueno, pues eso es el año 40, esa es la imagen que teníamos del universo en el año 40, pero ya poco a poco empiezan a observarse otros objetos, y la gran duda la resuelve precisamente Hubble. Ese gran debate de 1924 entre los astrónomos Harlow Shapley y Herbert Curtis, donde se discutía si esas manchas que hemos visto en el dibujo anterior, que no eran estrellas puntuales, formaban o no parte de nuestra galaxia, queda resuelto por las observaciones de este astrónomo. Por cierto, Hubble era un tipo que no hizo astronomía, pero hizo derecho, pero le gustaba tanto la astronomía que al final se ha convertido sin ninguna duda en el astrónomo más importante del siglo XX. Dio clases en un instituto, daba clases de español en un instituto de secundaria, y llevaba el equipo de baloncesto. Bueno, un americano normal y corriente, ¿no? Se fue a la guerra, la Primera Guerra Mundial, y al volver, fue de los que tuvieron la suerte de volver, pues ya se enroló directamente en la actividad astronómica, ¿vale? Pues aquí lo vemos en el telescopio de 48 pulgadas de Monte Palomar, y está observando la galaxia de Andrómeda. Y esta es una fotografía que hizo él, esto es el negativo de esta galaxia. La galaxia de Andrómeda es el objeto celeste más lejano que podemos ver a simple vista, sobre todo los que no tenéis presbicia, como yo. Es decir, es un objeto que todavía se puede ver si vamos en noches oscuras al monte y nos dicen dónde mirar, podemos distinguirlo. Con unos prismáticos ya se ve muy bien, ya se ve estupendamente. Y fijaros que es lo más lejanos que veis sin ningún tipo de ayuda óptica. Está a 2,5 millones de años luz. Pues bien, Hubble
fue el que resolvió esa paradoja y demostró que este objeto estaba fuera de nuestra galaxia. En ese momento, incluso aquel que decía que, en el debate de Washington, que nuestra galaxia lo era todo, que todo el universo era como una vasta galaxia, y si era más grande el resto ya estaba vacío, era como una isla en un océano, ese era Aldous Huxley, él decía que el tamaño de la galaxia, como mucho, serían 300.000 años luz de diámetro. Vosotros ya sabéis que un año luz es una distancia enorme, es la distancia que recorre la luz a la velocidad increíble de 300.000 kilómetros por segundo. Si la queréis pasar a kilómetros, el año luz, pues tendréis que multiplicar 300.000 por los segundos que tiene un año, y que son unos cuantos, ¿vale? Bueno, pues entonces, fijaros que 300.000 años luz era la extensión que le daba Aldous Huxley a nuestra galaxia. Pues Edwin Hubble, observando esta galaxia de aquí, la galaxia de Andrómeda, pudo calcular la distancia. ¿Y cómo se puede calcular la distancia? Pues pudo calcular la distancia observando las estrellas que son variables en esta galaxia. Y las estrellas que son variables en esta galaxia tienen una peculiaridad que había descubierto una astrónoma en el año 1910-1912 más o menos, una astrónoma que, si alguien ha estado en la conferencia anterior, yo me he salido justo en ese momento, pero estoy convencido que la conferencia de la profesora Jink ha contado que Henrietta Leavitt era una calculadora que trabajaba en el Harvard College, el observatorio de Harvard, y que hizo trabajos espectaculares como astrónoma, digamos, sin necesidad de que sus supervisores le obligaran o le guiaran en los trabajos que estaban haciendo. Y afortunadamente, en el caso de Henrietta Leavitt, han quedado unidos a su nombre. Pues fijaros, Henrietta Leavitt lo que demostró es que las estrellas que son variables, es decir, cuyo brillo varía según una secuencia, podemos establecer una relación entre el periodo, el brillo sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, bueno, pues lo hace como una función periódica, como esas que os enseñan del seno, el coseno, pues no son, digamos, tan bonitas, porque a lo mejor la bajada es más brusca que la subida, pero sigue siendo una función periódica. El periodo, en la función seno, en la función coseno, es la distancia entre los dos picos. Pues en este caso igual, sube, baja, vuelve a subir. La distancia entre los dos picos de máximo brillo es lo que nos da el periodo de una estrella variable. Estas se llaman estrellas variables cefeidas, porque la primera era delta de la constelación de Cefeo, ¿vale? Bueno, pues con esta variabilidad de las estrellas, que se puede medir, se puede contar, se puede ver cuánto tiempo le cuesta a una estrella subir y bajar el brillo, Henrietta Leavitt encontró una forma de calcular el brillo intrínseco. El brillo intrínseco quiere decir lo que brilla la estrella, como si dijéramos la potencia de la estrella, y con eso la distancia, ¿vale? Es decir, que Henrietta Leavitt lo que encontró, para simplificar, nos daba una relación que, midiendo cuánto tiempo le costaba a una estrella variable completar su ciclo, nos daba automáticamente la distancia. Y lo que hizo Hubble fue encontrar estrellas variables en la nebulosa, que entonces se llamaba así, de Andrómeda, la galaxia de Andrómeda. Y comprobó que la distancia era de 1 millón de años luz. Vamos a ver, ¿qué distancia decía Aldous Huxley que tenía la galaxia? 300.000. Si esta galaxia estaba a 1 millón y se equivocaba, en realidad está a más de 2, pero ya con 1 millón era suficiente para lanzarla fuera de nuestra galaxia. Por lo tanto, fue el primer objeto que un astrónomo dijo que estaba fuera de la Vía Láctea, fuera de nuestra galaxia. Fue el primer objeto extragaláctico. Y esto fue 1929, ahí está, perdón, 1923. Aquí está la fecha, octubre de 1923 es la observación, y en 1924, el 1 de enero, se comunica a la comunidad científica por medio de un congreso, ¿vale? El descubrimiento de esta estrella variable es fundamental. Y lo que sí que descubre en 1929 Edwin Hubble es que ya se dedica a estudiar sistemáticamente las galaxias, sabe que son objetos que se están alejando, eso es el segundo descubrimiento importante de Hubble, son objetos que se escapan a una determinada velocidad, y descubre la famosa ley de Hubble. La famosa ley de Hubble, yo creo que es la única ecuación que he puesto aquí, y es bien sencillita, que la velocidad a la cual se alejan las galaxias es proporcional a la distancia a la que se encuentran. Seguro que cuando vayáis a casa la podéis contar a vuestra abuelita. La velocidad
a la que se alejan las galaxias es proporcional a la distancia en la que se encuentran. Es tan fácil que seguro que se os ha quedado en la mente. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver esa ley qué importancia tiene, porque es fundamental para entender el resto de la conferencia. ¿Vale? Mirad, en este esquema podéis ver que si yo tengo aquí un observador y en la base de cada una de las flechas hay una galaxia, la longitud de la flecha nos está dando la velocidad de recesión, la velocidad de alejamiento. Y lo que vais viendo es que cuanto más lejos están del observador, mayor es esa longitud, mayor es el módulo de ese vector, por utilizar la palabra correcta. ¿Vale? Y eso es lo que aportó Hubble. Y esa es su famosa ley. Y con esa ley podemos medir distancias. ¿Por qué? Porque vosotros vais a ver que medir distancias es muy difícil, porque llega un momento que no distinguimos ni siquiera las estrellas variables que Henrietta Leavitt nos habría dicho que podríamos utilizar. Las podemos distinguir hasta 50 millones de años luz, pero más lejos no. Entonces necesitamos otros métodos para hacer una cartografía del cosmos, una cartografía del universo a gran escala. Y es precisamente esta ley la que vamos a poder utilizar. ¿Vale? Pero antes de seguir, lo que quiero que quede claro es que en realidad esta ley no nos está diciendo que las galaxias se están alejando unas de otras en un espacio que ya existe. Nosotros sabemos, sobre todo por los trabajos de Einstein, que esto hay que interpretarlo como dice aquí, en este recuadro de abajo. La expansión del universo, que es lo que, digamos, confirma esta ley, es una expansión del espacio, no una expansión de las galaxias en el espacio. Es decir, lo que hay que entender es que todo el espacio se está expandiendo y en esa expansión está arrastrando a las galaxias con él. Y eso es un concepto que no es fácil. Hay que repetírselo 3 veces todos los días, por la mañana, al desayuno, comida y cena, para que se te vaya calando, porque si no, estamos muy acostumbrados a entender esto, pues eso, como un disparo, ¿no? como una explosión en la que las galaxias se van yendo como si fueran fragmentos de algo que se está rompiendo. No, no es así. Es el propio espacio el que se estira y está arrastrando a las galaxias con él. Bien, ¿qué es lo que hizo Hubble? Pues utilizó una gráfica para representar, aquí ponía el desplazamiento hacia el rojo, que quiere decir, fijaros, él tiene que medir las velocidades, ¿vale? Las velocidades a las que se van las galaxias las mide con una técnica muy parecida a la que utilizan los policías para detectar las velocidades a los que van los coches y poner las multas, que es básicamente un fenómeno físico que se llama el efecto Doppler, ¿vale? El efecto Doppler en las ondas sonoras, el efecto Doppler en las ondas, en la radiación electromagnética, quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, en la luz, un emisor de luz que a la vez de estar emitiendo la luz se está alejando, esa luz que vosotros estáis observando, si este emisor se está alejando, la veis más enrojecida, y si se está acercando, la veis más azulada. ¿Vale? Bueno, pues ese enrojecimiento es lo que se llama el desplazamiento hacia el rojo. Y proporcional al enrojecimiento es la velocidad a la que se aleja. Cuanto más rápido se vaya, más enrojecido está el objeto. ¿De acuerdo? Cuanto más rápido se acerque, más hacia el azul tendríamos ese objeto. Luego lo vamos a ver dibujando lo que se llaman los espectros. Vamos a dibujarlo un poquito más adelante. Pero lo que hace Hubble es medir para muchas galaxias el corrimiento hacia el rojo. Y luego lo que hace es medir también la distancia por algún otro método que no sea su propia ley. Por ejemplo, las cefeidas variables, el método de Henrietta Leavitt. ¿Vale? Y entonces lo dibuja en una gráfica y se encuentra que existe una relación lineal. Esa es la famosa ley de Hubble, deducida empíricamente a partir de los objetos que va siendo capaz de medir el desplazamiento hacia el rojo. La gráfica que tenéis aquí es la suya, ¿vale? La original. Aquí tenéis la distancia en unas unidades que utilizan los astrónomos, que son los parsecs. Esto serían 1 millón de parsecs. Un parsec es 3,26 años luz, que básicamente multiplicando por 3 lo tenéis en años luz. Y esto es la velocidad en kilómetros por segundo, y falta lo de por segundo, ¿vale? Desde luego tuvo imaginación para ajustar a esta nube de puntos una recta, Los datos eran bastante pobres, pero la imaginación vale también y le salió bien, porque desde luego hoy, cuando hacemos este ajuste con velocidades del orden de hasta 20.000 kilómetros por segundo y distancias, esto eran parsecs, y estos son millones de parsecs, de hasta 300 millones de parsecs, es decir, prácticamente 1.000 millones de años luz, se verifica la ley de Hubble, ¿vale? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque medir velocidades, es medir desplazamientos hacia el rojo, es relativamente fácil, y con lo cual podremos medir
distancias, utilizando la misma ley. Lo único que hay que dividir es por la constante de proporcionalidad. Teníamos la velocidad igual a h, la constante, por la distancia. Si la velocidad la medimos fácil, la distancia es sencillamente la velocidad dividida por la constante de Hubble. Es decir, que nosotros lo que hacemos es, en realidad es esto: cogemos una galaxia, le encontramos la velocidad, venimos aquí y encontramos la distancia. Y tenemos un mecanismo estupendo para hacer una cartografía cósmica, ¿vale? Que es lo que vamos a contar ahora. Pero ahora vamos a hacer un pequeño, ahora digamos, lo dejamos esto aquí y vamos a hacer un pequeño paso atrás. Vamos a ver qué es lo que tenemos en nuestro entorno más cercano. Aquí todavía no ha sido necesario utilizar la ley de Hubble para hacer la cartografía. Las mismas medidas de distancia, por ejemplo, de las estrellas variables, son más que suficientes y por lo tanto mucho más precisas. Nosotros vivimos en una galaxia grande, espiral, majestuosa. Luego la vamos a ver en una peliculita, en una animación. La llamamos Vía Láctea. Tiene una vecina como ella, grande, espiral, majestuosa, que se llama Andrómeda. Y esas dos galaxias, junto con otra, digamos, algo más pequeña, también espiral, que se llama la galaxia del Triángulo, constituyen las tres fundamentales de un grupo de galaxias que lo llamamos, obviamente con un nombre bastante razonable, grupo local, porque es el grupo próximo de galaxias. Pero todas las demás son muy pequeñajas. O sea, fijaros, Andrómeda, la Vía Láctea y la del Triángulo, que ya es, digamos, un 20% del tamaño de las otras, pero el resto serían un 3, un 4% del tamaño, ¿vale? Aquí las tenemos, fijaros, la Vía Láctea, Milky Way, Andrómeda y el Triángulo, ¿vale? Y las otras son galaxias enanas, muchas de ellas son satélites de la nuestra, como las nubes de Magallanes para nosotros, o M32 para la galaxia de Andrómeda, ¿vale? Aquí lo podéis ver un poquito animado, cómo serían esos grupos. Esos son distancias de hasta 2-3 millones de años luz, ¿vale? Si empezamos a mirar más lejos, nos damos cuenta que las galaxias no se distribuyen aleatoriamente sobre el disco sobre el plano del cielo, sobre la esfera celeste, sino que hay zonas donde vemos grandes grupos, grandes concentraciones de galaxias, que nosotros llamamos cúmulos de galaxias. Y en una pequeña zona, en un tamaño angular relativamente pequeño, podemos encontrar miles de galaxias. Estas son imágenes ópticas del cúmulo de la Cabellera o cúmulo de Coma y del cúmulo de la Virgen. Este es mucho más concentrado y este está más deslavazado, es más irregular. Lo vais a ver en esta otra imagen aquí. Este sería el cúmulo de Virgo, donde aquí hay una cadena de galaxias espirales y lenticulares que se llama la cadena de Marcaria. En el centro tenéis una galaxia que ahora haremos un viaje virtual hasta ella, que se llama M87. Hay muchas galaxias, hay un centenar de objetos que se llaman los objetos Messier, de entre los cuales pues aproximadamente la mitad son galaxias. Los objetos Messier era un astrónomo francés en el siglo XVIII que catalogó todos los objetos extensos del cielo que él podía ver con su telescopio, no porque le interesaran en absoluto, no le interesaban nada, pero él era cazador de cometas, a él le gustaba descubrir cometas, y los cometas empiezan a verse cuando se les desarrolla la cola, como a los renacuajos, ¿no? Bueno, pues cuando un cometa empieza a tener cola porque se acerca al Sol, y el Sol evapora el hielo que constituye el cometa y empieza a formar esa cola, pues en el telescopio se puede descubrir, y el primero que lo descubre se lleva el nombre, y esa era la afición que tenía Messier, que además era astrónomo profesional. Entonces, para no tener falsas alarmas, hizo un catálogo de todos los objetos que típicamente se ven en el cielo como manchurrones, como nebulosidades pequeñas. Y curiosamente, pues él ha pasado a la historia por ese catálogo, porque seguimos nombrando a esos objetos con el nombre de M algo. Este es M87, por ejemplo. M87. Es una galaxia espiral gigante en el centro del cúmulo de Virgo. Aquí tenéis una imagen del cúmulo de Coma, de la Cabellera. La imagen de la izquierda es la misma, pero utilizando un satélite que puede observar en una longitud de onda distinta a la que nosotros gastamos para ver, distinta del óptico. En este caso está observándolo en rayos X. Los rayos X no nos llegan afortunadamente a la Tierra porque la atmósfera es opaca y tampoco nosotros podemos ver a objetos que emitan en rayos X desde la superficie terrestre porque su radiación no llega a la Tierra, pero si enviamos un satélite por encima de la atmósfera, este es capaz de observar el cúmulo. Y fijaros, el cúmulo tiene una gran cantidad de gas caliente
Esto es una evidencia de la cantidad de gas caliente y los físicos interpretan que además allí hay una gran cantidad de materia oscura. Bueno, pues fijaros que esta imagen, este cuadradito, es la misma que esta, pero en otra radiación, en otra longitud de onda, en otra frecuencia de observación, ¿vale? Bien, en cualquier caso, esa sería la imagen de las grandes estructuras que pueblan el universo. Mirad, esperad, esta es la película que yo os decía que íbamos a ver, ¿vale? Esto es una fotografía bastante, es una animación, yo no sé si podríamos quitar algo de luz todavía, un poquito que, solo ahora, luego la ponemos otra vez, porque esta es muy oscura. ¿La veis mejor? Vale, pero hemos de estar calladitos, porque si no la vuelvo a encender, ¿vale? Bien, mirad, seguro que alguien, yo sé que no todo el mundo es astrónomo aficionado, pero que alguien, ya además en la época del año en la que estamos, puede reconocer en este patrón de estrellas una constelación. Mirad, esto es el cinturón de Orión, esta es Betelgeuse y esa es Rigel, esta es la constelación de Orión, es la constelación más famosa después de la Osa Mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues uno tendría que saber si alguna. Esta es la que tenéis que ver cuando bajáis la basura por la noche, ahora en invierno. En verano no se ve, cuando venís de fiesta en verano no la veis, pero esta, si os vais de fiesta ahora, sí que la podéis ver, sobre todo al principio de la noche, ¿vale? Bien, pues fijaros que vamos a hacer un viaje en esa dirección, yo os voy a narrar un poquito el viaje. El viaje llegará a salir de nuestra galaxia y a tener una visión del universo extragaláctico y acabaremos en el cúmulo de la Virgen, en el cúmulo de Virgo, precisamente cerca de ese objeto M87, ¿vale? Bueno, pues durante la animación os pediría que hubiera un poquito de silencio para que yo pueda daros un poquito las pautas, ¿no? Empezamos el viaje mirando el cielo estrellado, el brillo de la banda de la Vía Láctea cruza la escena, nos estamos fijando en la constelación de Orión, viajamos hacia la espada de Orión, Orión representaba el gran cazador en la mitología griega, donde se encuentra la nebulosa de Orión, que es lo que veis ahí con colores rosados, lugar de nacimiento de nuevas estrellas, estamos a 150 años luz de la Tierra, vamos a pasar ahora por una nebulosa oscura que se llama la cabeza de caballo, ahí la tenéis. Y continuamos nuestro viaje. Al fondo aparece una nebulosa nueva donde estrellas jóvenes iluminan un casquete de gas caliente. Se llama la nebulosa de la Roseta. Seguimos nuestro viaje y nos encontramos ahora, allá al fondo a la izquierda, esa es la nebulosa de la Roseta, otra nebulosa, pero en este caso se llama la nebulosa del Cangrejo y es el resto de una explosión estelar que observaron los chinos en el año 1057. En la nebulosa del Cangrejo, en su interior hay un púlsar, una estrella de neutrones extraordinariamente denso. Hemos viajado durante todo este tiempo por el disco de la Vía Láctea, pero ahora nos estamos alejando, observamos un poco el plano desde arriba, nos vamos separando. Por primera vez podemos tener una perspectiva de nuestra galaxia en toda su gloria. Vivimos nosotros, como decíamos al principio, en un conglomerado, en un remolino de 100.000 millones de soles, de 100.000 millones de estrellas. Si nos alejamos vemos las satélites que pueblan en nuestro entorno local, el grupo local, vemos las nubes de Magallanes y luego al fondo vamos a ver Andrómeda y la galaxia del Triángulo. Ahora sí que nos encontramos a 2 millones de años luz, todavía dentro del grupo local, esa sería la galaxia del Triángulo, y al fondo vemos la galaxia de Andrómeda a 2,5 millones de años luz. Seguimos nuestro viaje, vamos hacia ese montón de galaxias que se ven en la esquina inferior izquierda de la imagen, es el cúmulo de Virgo, una concentración formada por centenares de miles de galaxias. Pasaremos por algunas conocidas como M81 y M82, que están a 12 millones de años luz, o M101, una galaxia preciosa de diseño espiral que vemos de frente, o la galaxia del remolino, M51, que es esa que teníais ahí a 37 millones de años luz. Nuestro viaje continúa hacia el núcleo del cúmulo de Virgo, en esa región que tampoco es mucho más grande que el grupo local, es una región que tendrá unos, como mucho, 6 o 7 millones de años luz de diámetro, en su interior se agolpan más de 2.000 o 3.000 galaxias. En el centro una galaxia gigante, elíptica,
que, bueno, pues quizá a lo mejor los que tengan oportunidad esta tarde de oír a Xavier Barcons, sabemos que en esa galaxia, en M87, en su interior, hay un agujero negro supermasivo, y seguro que Barcons nos hablará de él. Bueno, pues ese viaje, ahora lo vamos a hacer un poco más pausado, sería como el viaje siguiente. Todos los puntitos que veis aquí son galaxias. Perfecto, gracias, Concha. Sí, mejor así. ¿Qué? Sí, si no, no me graba, ya, por eso. Pero vamos, primero la audiencia en vivo. Ese viaje que hemos hecho es básicamente este. Hemos salido de aquí y hemos ido hasta aquí. No hemos llegado, no hemos hecho más. ¿Vale? Fijaros, coma está aquí, está más o menos en la misma dirección. Esta es la zona de, si la ensaimada de nuestra galaxia la pusiéramos así, pues la tendríamos aquí. Entonces, es donde nosotros peor vemos los objetos extragalácticos, porque la galaxia, bueno, tiene muchas estrellas, las estrellas no tapan mucho, pero además de las estrellas hay otro tipo de contenido galáctico, sobre todo polvo, que no tiene mucho que ver con el polvo doméstico, pero es un polvo cósmico que existe en los ámbitos galácticos, en el medio interestelar, y que absorbe la luz extragaláctica y por lo tanto nos oscurece la posibilidad de ver objetos extragalácticos. Entonces siempre vemos en rebanadas hacia arriba o hacia abajo de la nuestra, ¿vale? Fijaros, la distribución no es homogénea, se forman estos cúmulos. Esta es la estructura a gran escala que tendremos que llegar a poder entender. Vamos a ponerle nombre a algunos de estos cúmulos. Por ejemplo, el cúmulo de Virgo, el cúmulo de Centauro, el cúmulo de Honolulu, el cúmulo de Norma, el cúmulo de Hidra. Ese sería, digamos, hemos hablado antes de nuestro grupo local. Bueno, pues esto sería nuestro supercúmulo local, una estructura todavía más grande, dominada fundamentalmente por el cúmulo de Virgo. Ni siquiera el grupo local es importante o es relevante dentro de esa gran estructura. La estructura más importante de nuestro entorno local, hasta unos 100 millones de años luz o así, sería precisamente el cúmulo de Virgo, ¿vale? Ahí tenéis, por ejemplo, en este esquema, 300 millones de años luz por 190 millones de años luz, pues lo que sería el supercúmulo local, ¿vale? Y nosotros estamos otra vez en la periferia. Es un ejercicio constante de humildad, la revolución copernicana llevada a todos los extremos, ¿no? Desplazarnos siempre del centro, ¿vale? El centro en este caso sería, si lo hubiera, que tampoco lo hay, pero en cuanto a potencia y en cuanto a densidad, el cúmulo de Virgo, el cúmulo de la Virgen, ¿vale? Luego hay estructuras mucho más potentes todavía, pero que ni siquiera nosotros estamos en ellas, como por ejemplo la gran pared, que la veíais en la imagen de antes también, y ahora la vamos a ver animada, formada por muchos cúmulos. Los cúmulos ya no tienen todos nombres propios, como el de Coma. En la región del Coma ahora ya nos hemos ido a 300 millones de años luz. Ya antes estábamos a 100, ahora ya estamos a 300, 400 millones de años luz. Hasta 500 millones de años luz sería esta estructura. Y fijaros que aquí vamos viendo cúmulos que tienen nombres, algunos se han observado en rayos X, otros son del catálogo de Abel, y forman como una gran pared, que aquí la vemos en plano, una superestructura, un supercúmulo. Lo vamos a hacer girar para que veamos un poco cada puntito ahí, pensarlo, cada puntito es una galaxia formada por centenares de miles de millones de estrellas, cada puntito formado por centenares de miles de millones de estrellas. Esa es una zona superdensa, que contiene en su parte central al cúmulo de Coma, a unos 300 millones de años luz. Hay zonas como más vacías, los astrónomos las llaman vacíos, o muchas veces utilizan la palabra en inglés que no es empty en este caso, sino void. Les gusta más utilizar la palabra void. Este es el void del polo sur. Y para ver un void lo mejor es, igual que antes, hacer rotar los diferentes cúmulos. Esto está en el hemisferio sur, y si lo vemos en rotación, pues vemos que sí, que hay una zona por aquí, y ahora ya se nos va a quedar detrás, mucho más vacía. Esta es la zona más densa, y la zona que vamos a empezar a ver ahora está mucho más vacía. Hay zonas, digamos, como vacías de materia. Esto es una distribución que hizo Abel de los cúmulos de galaxias, y en este caso nuestra galaxia va por aquí, es otro tipo de coordenadas, estas son las coordenadas ecuatoriales. Entonces el plano de nuestro ecuador, el ecuador celeste, que es la proyección del ecuador terrestre, y el plano de la galaxia no coinciden, tienen un ángulo de 60 grados y por eso ahora la oscuridad la vemos en esta banda, pero aquí es por donde va nuestra galaxia en estas coordenadas.
lo veis aquí, este sería el plano galáctico, ¿vale? Y esa es un poco la distribución de los cúmulos sobre el cielo, ¿eh? Bien, bueno, retomamos ahora un poquito la cuestión que os he comentado antes del desplazamiento hacia el rojo. ¿Qué es lo que mide un astrónomo con un telescopio cuando observa una galaxia si en ese telescopio tiene un instrumento que se llama un espectrógrafo? Es capaz de, con el espectrógrafo, de descomponer la luz de la galaxia de tal forma que básicamente lo que tiene es una distribución de la radiación o de la energía recibida en función de la longitud de onda, ¿vale? Ya sabéis que la luz la podemos descomponer en lo que llamamos el espectro, que no es más que esta gráfica, la energía de radiación por unidad de frecuencia o por unidad de longitud de onda, ¿vale? Entonces, aquí lo he puesto solo cualitativamente, no hemos puesto ninguna escala numérica, pero lo que me interesa es que tengáis claro que lo que hace el espectrógrafo es coger la luz de la galaxia y descomponerla, y vemos que hay, en función de los componentes químicos que albergan las estrellas de la galaxia, líneas que llamamos líneas de emisión, líneas de absorción, que corresponden a que tienen una forma muy característica. De manera que si yo observo esa galaxia, que voy a poner una imagen, por ejemplo, y esa galaxia me da ese espectro, una galaxia similar, si es distinta será diferente, pero una galaxia similar, pero que esté más lejos, me dará ese espectro. Entonces fijaros que este es el espectro de esta otra galaxia, que a lo mejor tiene los mismos componentes químicos y está desplazado hacia el rojo, hacia longitudes de ondas más largas, pero fijaros, estas características son las mismas. Entonces yo puedo medir este desplazamiento en longitud de onda, y esto es lo que llamo el desplazamiento hacia el rojo, ¿vale? Con ese desplazamiento tengo la velocidad de recesión, interpretándolo como un efecto Doppler, ¿vale? Y con la velocidad de recesión y la ley de Hubble, dividiendo la velocidad de recesión por la constante de Hubble, tengo la posición, la distancia, y empiezo a construir una cartografía. Es decir, nosotros estamos aquí por ejemplo está el cúmulo de Coma, a 300 millones de años luz, y esta galaxia, que tiene el nombre tan poco poético de NGC 4881, la ubico con esta técnica precisamente en el punto adecuado, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, la nuestra está aquí, y lo que tengo aquí es como una gran sandía, y lo que hago es tomar una rebanada, y las pepitas serían las galaxias, están distribuidas no de forma uniforme ni formando las bandas que en las sandías se forman, sino como están aquí, formando cúmulos, formando paredes, dejando vacíos. Este fue la primera vez que se vio, esto es una imagen del año 1986, como veis en el artículo de la pared Heller y Hakra, y es una imagen que se hizo muy famosa, de hecho apareció en la edición de la Enciclopedia Británica de 3 años después, ya entonces solo estaba en papel, ahora ya es todo electrónico y es más fácil, pero que algo aparezca en papel, en una obra como la Enciclopedia Británica, y tan pronto, solo 3 años después de aparecer en una revista científica, es importante, ¿vale? Nos hacemos entonces una idea de cómo se van a ir construyendo los catálogos o las cartografías del universo, ¿vale? Esta sería otra imagen donde vemos un poco nuestra idea del universo en la década de los años 80 del siglo pasado, ¿vale? Aquí estamos nosotros, en este caso más o menos la banda de la galaxia va por aquí, esta es la gran pared que os he mostrado antes. Fijaros una cosa de la que hablaré más tarde, hay como estructuras elongadas que parece que nos apuntan, no son marcianos ni nada, luego trataremos de explicar por qué. La distribución de la galaxia que nosotros observamos, midiendo el desplazamiento hacia el rojo, tiene esta distorsión, esto es una distorsión, y os explicaré a qué se debe, pero esperaos un momentín. Pero en realidad esto posiblemente sea un cúmulo relativamente esférico, pero se distorsiona formando esto. Y los astrónomos, que a todo le ponemos nombre, a esto lo llamamos los dedos de Dios, ¿no? Que parece que Dios nos está apuntando amenazador y nos está diciendo que lo hacemos todo mal, ¿no? Pues porque claro, son estructuras que todas siempre apuntan al observador, el observador está en el medio, fijaros esta, fijaros esa, fijaros esa, fijaros esa, fijaros esa, los dedos de Dios. Luego vemos también los vacíos, ¿vale? Esto tiene un tamaño, pues, de unos 700 o 800 millones de años luz, ¿vale? ¿Cómo es el estado del arte actual en cuanto a la distribución de galaxias conocida? Fijaros, esto era en 1986, cuando yo precisamente estaba en Nordita haciendo la tesis, en Dinamarca.
Esta era la estructura que conocíamos entonces. Hoy ya hemos hecho cartografías mucho más profundas. Aquí utilizamos como medida de distancia el desplazamiento hacia el rojo, lo llamamos redshift, pero nos da igual, es el desplazamiento hacia el rojo. Fijaros, estos son los catálogos actuales, ¿vale? El catálogo del 2DF y el catálogo del el SLOAN, un catálogo europeo-australiano, un catálogo americano-japonés. Fijaros que hemos multiplicado por 4 o 5 la profundidad de los catálogos previos. Vamos a verlos un poquito mejor. Fijaros, ahí tendríamos los dos, para que veráis que también el SLOAN, que es el de arriba, es mucho más profundo, ¿vale? Mirad, seguimos viendo básicamente lo mismo, que las galaxias se distribuyen formando grandes estructuras, cúmulos, dejando vacíos, formando paredes. En esta animación lo podemos ver. Y si ahora además nos fijamos en cómo sería esta representación actual, ahí tenemos una rebanada. Esto es muy difícil a veces verlo en 3 dimensiones, haciendo una rebanada estrechita. Aquí estamos nosotros y estos son... Tratamos de evitar precisamente las direcciones de nuestra propia galaxia, y aquí tenemos miles de galaxias con esta distribución. Esto es lo que se llama el tejido cósmico, la cosmic web, también dicen los astrónomos. Ese tejido es a lo que los investigadores y los cosmólogos que estudian la estructura a gran escala tratan de estudiar y de caracterizar. Mirad, vamos a verlo en esta animación. Si podemos volver a apagar un segundín, porque esta también es muy oscura. ¿Vale? Eso es el SLOAN. Estamos yéndonos del centro, alejándonos, ¿vale? Digamos, y conforme nos estamos alejando a velocidades enormes, que solo podemos hacer con una animación por ordenador, vamos viendo cómo se forman las estructuras en torno a el propio núcleo de partida, que era nuestra localización en la galaxia, en la Vía Láctea. ¿Vale? Vamos viendo también que, fijaros, los colores de las galaxias están más enrojecidos conforme nos vamos más lejos. Y esa sería un poco la representación, que ahora haremos también moverse, de toda la estructura cósmica a las escalas mayores que podemos observar. ¿Vale? En esa representación, ahora esta animación llega muchísimo más lejos que la que os he enseñado antes, llegaría a miles de millones de años luz. ¿Vale? Si ahora la dejamos evolucionar, en la animación la podemos girar y entonces vemos que en realidad los astrónomos hacen rebanadas relativamente completas, donde se ve y las pueden analizar por separado, pero porque aquí tendríamos la banda de nuestra galaxia, pero fijaros que estamos alcanzando distancias de miles de millones de años luz. Si fuéramos capaces de ir todavía más lejos, encontraríamos una región donde ya no habrían galaxias y donde llegaría un momento que lo que dominaría sería la radiación cósmica de fondo, de la cual aquí tenéis grandes expertos y que seguro que os habrán hablado, si no en esta, en otras ocasiones. Y esa sería la imagen del universo en su infancia, donde las fluctuaciones de densidad las vemos como variaciones de la temperatura, en una radiación extremadamente fría, que tiene una temperatura de 3 grados Kelvin, 3 grados sobre el cero absoluto, y que inunda todo el universo, y que su descubrimiento sirvió para que Arno Penzias y Robert Wilson obtuvieran el premio Nobel en 1979. Bueno, pues ese sería un poco el esquema, es decir, las galaxias y la distribución de galaxias es un fósil cosmológico próximo, y este es el otro fósil cosmológico, la radiación cósmica de fondo, y ambos han de explicarnos el origen y la evolución del universo, que es a lo que me voy a dedicar en el poquito rato que me queda. Pero antes, lo que quería contaros, sí, puedes encender, es cómo hacemos los astrónomos para tener imágenes bien profundas. Porque claro, llega un momento que los grandes telescopios, incluso aunque les dotemos de detectores y espectrógrafos muy sensibles, son incapaces de medir ese espectro, porque los objetos brillan muy poco. Las galaxias tan lejanas brillan muy poco. Entonces otras técnicas
que nosotros ahora estamos utilizando, por ejemplo, en algún proyecto que se hace desde España, utilizando el telescopio de 3,5 metros en calar alto, que ahora os enseñaré, se basa en medir el desplazamiento hacia el rojo fotométrico. Voy a tratar de explicaros esta idea, es una idea un poquito técnica, pero quiero que atendáis, porque en realidad es una forma de poder medir los objetos que están más lejos mediante fotos, mediante imágenes, no mediante espectros. La idea es tomar imágenes, pero con diferentes filtros. Eso de los filtros ahora os lo voy a explicar. Filtros que dejan pasar la luz en un rango estrechito de longitudes de onda. Entonces, esta es la imagen del mismo objeto con diferentes filtros. Los filtros tienen esos nombres tan raros de UV, VR, etc. El R tiene que ver con el rojo, no de rojo sino de red. Y el mismo objeto va cambiando. Esa imagen que hacemos con diferentes filtros la procesamos y obtenemos básicamente un espectro, pero esto sería el sistema de filtros de un proyecto que se llama Alhambra, en el que yo estoy trabajando. Los filtros, por ejemplo, este filtro solo deja pasar la luz en este rango de longitudes de onda que va de 540 a 820 nanómetros, ¿vale? Y esas serían las imágenes de un mismo objeto en ese filtro, ¿vale? Las imágenes reales de uno de esos objetos. Esos objetos, para alguna zona y ahí tenéis el número de arriba, es precisamente la banda central de longitud de onda en nanómetros. Y lo de los nanómetros, seguro que sabéis lo que es, ¿vale? Bueno, pues entonces, fijaros que con esas imágenes somos capaces de hacer como si dijéramos un espectro de hombre pobre, en el sentido que las vamos colocando igual que antes en función de la longitud de onda y ajustamos un espectro a partir de librerías que hemos guardado de objetos similares más próximos. Eso es lo que se llama la determinación fotométrica del espectro. ¿Cuál es la ventaja de la técnica? Que cuando yo aplico un espectrógrafo a un telescopio, pues puedo observar un objeto a la vez, o si es un espectrógrafo multifibra, puedo observar, pues no sé, 500, pero con una imagen de esta pueden haber miles y miles simultáneamente. Lo único que hay que hacer es la foto con diferentes filtros. Es como si tuvierais una cámara digital y pudierais ponerle filtros de colores. Entonces, y cogéis el careto de un amigo y le hacéis una y otra cambiando de filtro, y luego lo tenéis con muchos colorcitos. Pues básicamente hacemos eso con las estrellas, con las galaxias. Cuando tenemos esas imágenes en muchos filtros, sabemos medir su espectro entre comillas. No es un espectro, sino es una curva a la cual le ajustamos los modelos que tenemos preparados para las galaxias, y sabemos de qué tipo morfológico es y a qué redshift, a qué desplazamiento hacia el rojo se encuentra. Por ejemplo, con esta hemos descubierto que su redshift a nosotros nos ha dado 0.11, y en este caso teníamos también el espectroscópico del Sloan y ha dado 0.1135, perfecto. O sea que el método funciona y es mucho más eficiente para grandes campos y sobre todo para ir muy profundo. Por ejemplo, ya así también vais viendo un poco cuál es el trabajo del astrónomo. No solo venimos a dar conferencias ni a dar clases, también vamos a los telescopios. Este soy yo. Ese es el telescopio de 3,5 metros. Aquí lo importante es el telescopio y el personal está solo para que os hagáis una idea del tamaño, pero además, en concreto, ese soy yo. Este es el telescopio de 3,5 metros de calar alto, en Almería. Es el telescopio más grande que hay en la península ibérica. Hay que decir ahora, no se puede decir España. El telescopio más grande que hay en España es el Gran Telescopio Canarias, que tiene un diámetro de 10,4 metros. Este tiene 3,5, o sea, pero ya es grande. Como veis, la estructura es enorme. Bueno, pues con ese telescopio hemos llevado a cabo este proyecto Alhambra de fotografiar una pequeña región del cielo en estas 20 bandas que os he enseñado antes, en estos 20 filtros, ¿vale? ¿Cómo es esta región del cielo? Pues es más o menos como el tamaño de un cuarto de la Luna, ¿vale? Lo hemos hecho con imágenes, digamos, de este tipo, y hemos hecho 8 o 10, para que os hagáis una idea. Pero para que nos hagamos una idea, en solo este trozo hay más de 10.000 galaxias, aparte de estrellas, a veces asteroides y otros muchos objetos, ¿vale? Fijaros, con ese telescopio estamos viendo galaxias que son
1 millón de veces más débiles, 1 millón de veces más débiles que las que podríamos ver a ojo desnudo, que básicamente son las nubes de Magallanes desde el hemisferio sur y Andrómeda desde el hemisferio norte, ¿vale? Vamos a hacer un zoom de una zona para que se vean mejor, Apagas un segundín la luz para solo así, para que las veáis mejor, ¿vale? Fijaros la cantidad de galaxias y que podemos ver ahí, los objetos más enrojecidos, etcétera, ¿vale? Bien, dejadla con la luz apagada. Eso también se puede hacer desde el espacio, y eso es lo que hizo el telescopio espacial Hubble cuando captó la imagen del campo profundo del Hubble. Estuvo mirando durante 10 días a una región en la que no había nada, Al cabo de esos 10 días y de reducir los resultados y de integrar toda la luz que se había recibido, se acabó con este mapa. En este caso, en el mapa que vais a ver ahora, en este caso, fijaros que el tamaño, para que nos hagamos una idea, el tamaño de la imagen que vais a ver a continuación es mucho más pequeño de antes. Antes era la mitad del diámetro de la Luna, ahora es un 1/30 del diámetro de la Luna. El campo profundo del Hubble, observado desde allí, y fijaros que en esa pequeñísima región del cielo hay más de 3000 galaxias. Algunas de ellas emitieron su luz cuando el universo solo tenía 2000 o 3000 millones de años de edad, ¿vale? Luego eso se hizo con el hemisferio sur. Esa sería la imagen que se obtuvo con el hemisferio sur. Y por ir acabando, ¿cómo podemos medir? Y esa es la imagen que luego hizo el Hubble también y que se llamó el Ultra Deep Field. UDF es el campo ultraprofundo del Hubble. Si esa imagen se hiciera con todo el cielo, que tiene 4 pi estereoradianes, se obtendrían más de 100 billones americanos, es decir, de 100.000 millones de galaxias, ¿vale? ¿Cómo podemos ver todavía más lejos? Pues para ver más lejos necesitamos a veces utilizar la misma física que nos proporciona el cosmos, y uno de los efectos que podemos utilizar es el efecto que produce las lentes gravitatorias. Nos enseñó Einstein y precisamente Eddington hizo un experimento que lo comprobó, que las masas, los objetos masivos, deflectan los rayos de luz, los doblan. Por ejemplo, durante un eclipse de sol se pudo observar que las posiciones de las galaxias eran diferentes a las posiciones reales. Esta sería la posición real que se observaba sin el eclipse, y la posición aparente de la estrella durante el eclipse venía deflectada por la presencia del disco solar. Eran rayos que pasaban cerca del limbo solar. Bueno, pues eso mismo se puede hacer a escalas enormes. ¿Cómo? Pues fijaros, cuando nos encontramos una galaxia en medio de un objeto muy lejano que a lo mejor ni siquiera lo veríamos, la galaxia hace de lente gravitatoria, de forma que la lente deflecta la luz. A veces, en este caso, la deflexión no es sencillamente cambiarla de posición, sino convertirla, por ejemplo, en este caso, en 2 objetos, o en varios, o en unos arcos, y además magnifica el brillo de esos objetos. Es decir, que por ejemplo, si lo vemos aquí otra vez, conforme va cambiando la configuración geométrica, la posición de la galaxia y de la lente, pues van formando esos arcos. Y esos arcos seguramente no se verían si la galaxia no estuviese por medio. Es decir, que las galaxias no es solo que nos están permitiendo ver objetos más profundos. Esta es la imagen de la zona del cúmulo Abell 2218, donde vemos muchos objetos que están enormemente lejos, son objetos muy muy remotos y que no veríamos si no existiese esa lente gravitatoria que actúa como un potente telescopio, por decirlo así, incrementando la magnitud de los objetos lejanos y permitiéndonos observarlos. Bueno, pues fijaros que esto es lo que os decía antes, cuando ya tenemos un mapa del cielo, pues también hay que empezar a entenderlo. El espacio real es cuando aquí aparece un 0, y cuando aparece un 1 es cuando aparecen los dedos de Dios. Esas distorsiones, que es como nosotros estamos viendo el universo, se deben a que las galaxias no solo se alejan como consecuencia del movimiento de la expansión de Hubble, sino que
localmente, como vais a ver luego a continuación en una animación con la que acabo la presentación, tienen movimientos propios, velocidades que llamamos peculiares. Esas velocidades peculiares en la línea de la visión producen esas distorsiones que son los dedos de Dios que estáis viendo que se forman en esta animación, ¿vale? Hemos de pensar que cuando nosotros analizamos los catálogos de galaxias, eso es lo que hay que considerar, ¿vale? Por ejemplo, esto sería el espacio real, y esto sería el espacio que nosotros estamos observando, el espacio de Redshift. Fijaros que hay una diferencia considerable en cuanto a esas elongaciones que apuntan al observador, y hemos de conocer estos efectos, ¿vale? Y esos dedos de Dios. Bien, acabo ya con estas dos transparencias, esta y la siguiente. Fijaros, otra de las cosas que tenemos que hacer los astrónomos es buscar modelos que expliquen esa distribución de la materia en el universo. Entonces he querido, digamos, empezar a hablar de algunos, pues en la época, en el siglo XVIII, Immanuel Kant y Johann Lambert pensaban y concebían que las estrellas se agrupaban en grupos de estrellas, estos grupos de estrellas en grupos más grandes, algunos de estos grupos podrían ser las galaxias, y se formaban estas jerarquías, que hoy llamaríamos, utilizando la palabra fractal, esas jerarquías de agrupación, era, digamos, la imagen que ellos elucubraban que podía tener el universo, ¿vale? Nuestros modelos, los modelos físicos hoy en día, no se basan en elucubraciones, sino que se basan en la física que conocemos hoy. La física que conocemos hoy nos permite, con grandes ordenadores en los cuales se ponen los ingredientes constituyentes del universo, de los cuales no hemos hablado hoy, pero que son fundamentalmente la materia oscura y la energía oscura, y luego se extrae de ahí los halos de materia luminosa, podemos concebir este tipo de simulaciones. Fijaros, lo vamos a ver en la animación y con eso acabamos. Son simulaciones que solo se pueden llevar a cabo en los superordenadores más potentes del mundo, porque han de calcular simultáneamente, en este caso, el movimiento de 10.000 millones de partículas, resolver las ecuaciones, que en este caso son básicamente pues, ecuaciones muy parecidas a las ecuaciones de Newton, entre las interacciones de estas partículas, y resolverlas simultáneamente para todos ellos. Por lo tanto, son los grandes superordenadores los que se gastan. Fijaros, esto, y estas sí que son las escalas más grandes que vais a ver, serían, esto es un gigaparsec, ¿vale? O sea, lo que nosotros hay, os acordáis que un parsec era 3,26 años luz, por lo tanto 1 millón de parsecs serían 3,26, y estos serían 1 millón, serían 1.000 millones de parsecs, ¿vale? 1.000 millones de parsecs, es decir, aproximadamente 3.000 millones de años luz, ¿vale? Bien, no, esto no lo vais a ver, y lo que ahora quiero es poneros la animación, que la tengo aquí porque se ve mejor fuera del... Vale, mirad, ahora vamos a ir... Lo que vamos a hacer con esta animación, esta la podemos ver con la luz encendida y con esto acabamos, es ver cómo en esta estructura que sería, digamos, una estructura vasta del universo, que alcanzaría, digamos, varios miles de millones de años luz, donde la telaraña cósmica ya se puede observar, pero se puede observar, fijaros, esto es muy importante, se puede observar que a estas escalas el universo sí que es homogéneo, es todo igual, es como, no sé, como una alfombra, ¿no? Una alfombra en la que cuando ya te vas a lugares más, a zonas más locales, ya distingues de la estructura propia, si aquí hay hilitos de lana o no, pero vista desde lejos la vemos como una cosa muy suave, muy uniforme. Pues es así como vemos el universo a gran escala. Y ahora lo que vamos a hacer es el viaje pero al revés. Nos vamos a acercar a una estructura que sea una galaxia más grande que la Vía Láctea, empezando por estas escalas, ¿vale? Y es lo que vemos en esta animación y con eso acabamos, y si tenéis preguntas las podéis hacer. ¿Vale? Eso sería un gigaparsecs, vamos a utilizar esas estructuras, es decir, 3.000 millones de años luz, esa es la mitad de la escala, y vais viendo como ya pues los voids, las zonas vacías, los cúmulos, las paredes, los cúmulos están interconectados por estructuras filamentosas, los filamentos de alguna forma son la estructura más dominante,
en esta distribución cósmica. Esto ya sería una escala semejante a la distancia al cúmulo de Virgo, esto sería una escala semejante a la distancia, no, al cúmulo de Coma, esta sí que sería la distancia semejante al cúmulo de Virgo, y aquí vamos viendo lo que sería un gran halo de materia oscura, en el cual pues se están formando estructuras, y se está formando posiblemente en su interior una galaxia gigante, una galaxia muy masiva. Hacemos el viaje al revés. Bueno, pues con eso acabamos. Muchas gracias, Vicente, por esta conferencia muy bonita y además que nos hace ver cuál es el conocimiento actual que tenemos gracias a observaciones, a medidas directas. Se reconstruyen después las imágenes y se sintetizan en simulaciones como estas. Por favor. Pero por debajo hay observaciones, que os quede bien claro en la cabeza. Hay observaciones tomadas desde telescopios que trabajan en distintas longitudes de onda, como Vicente lo hizo ver muy bien, para que no se os quede la duda de que esto sea, digamos, un trabajo hecho por ordenador, ¿vale? Aquí se sintetizan miles de millones de datos que están sintetizados en estas simulaciones que después tratan de reproducir la estructura que observamos a gran escala. Esa es la visión actual del universo, para que os quede en la cabeza. Dicho esto, como síntesis, ¿hay preguntas? Supongo que sí. A ver. Siempre empiezo yo. Sí, bueno, empiezas tú, después espero que alguien más se anime, vamos, eso es. Para romper el hielo un poco, porque nadie se anima a preguntar. Bueno, en primer lugar, felicitar al conferenciante, al catedrático don Vicente, por su conferencia. Muchas gracias. Ha sido muy... Supo usted conjugar lo ameno y lo científico. Y valoro su interés y capacidad y ganas de transmitir el conocimiento. Muchas gracias. Sobre todo a los alumnos. Yo ya no estoy en edad de bachillerato, como usted verá. No, pero... Mis compañeros de aquí al lado, de la izquierda, me han hecho una observación. Dice, ha hablado usted mucho de las galaxias, tal. Dice, ¿y no hablará de la galaxia de Florentino Pérez? Bueno. No, esa galaxia brilla poco. Esa es demasiado cara. Es demasiado cara. Bueno, después de todo paso, evidentemente, con todo el respeto. Sí. Ay, no. Muy bien. La galaxia de Florentino Pérez. Esa es inalcanzable para mi presupuesto. Con mucho menos se haría muy importante. Algún instrumento. Claro. R9 se compraría. Exacto. Bueno, a continuación paso a formularle 3 preguntas. Luigi, ¿puedo hacer 3 hoy? Pero trata de sintetizar, porque claro, después hay gente que tiene que no, yo soy implementar encuestas. Yo soy cartesiano, pero hoy voy a ser menos. Pero yo como soy el chairman, tengo que ser estricto, así que te dejo un poco, 3 minutos, rápido. La primera muy cartesiana. ¿Qué relación usted estudia el mundo macroscópico de lo grande? Debido a mi formación, macroscópico grande, debido a mi formación científico-tecnológica, yo estudié el mundo microscópico, el mundo, léase el electrón, el neutrón, el núcleo, todos esos del mesón, bueno, entonces yo le preguntaría a usted la relación entre el mundo macroscópico y el microscópico. Esa es la primera pregunta. Muy bien, pues las 3. Perfecto, muy bien, así las contesto a la vez. Usted ha dicho, la expansión del universo, lo tengo anotado aquí, por ejemplo, la expansión del universo es una expansión del espacio, no una expansión de las galaxias en el espacio tridimensional. Yo le haría la siguiente cuestión. El universo, dicen ustedes los físicos, que se expande y se enfría. ¿Eso es cierto? Sí. Entonces,
yo me pregunto, la Tierra es todo lo contrario, la Tierra se calienta. Estamos el efecto invernadero, todos los problemas que con ello acarrea, hay alarma en la población, en la manga del Mar Menor, en la manga del Mar Menor, el informe de Greenpeace, no se vende un piso, por ejemplo. Entonces eso alarma a la población. Entonces quería que explicara esto, si usted, desde el punto de vista suyo, termodinámico o no termodinámico. Y la tercera pregunta sería de los viajes de los astronautas. Los astronautas vuelan al espacio y tal, y luego bajan aquí y tienen un problema con el cáncer. Y los huesos son frágiles y se rompen fácilmente. Entonces, el viaje de la astronomía y del viaje se estará limitado por estos problemas en el cáncer y en los huesos. Muy bien, muy bien. Tienen fracción, se fracturan huesos sin saber por qué. Muy bien. Voy a tratar de contestar. Bueno, la primera pregunta era la relación entre lo más grande, lo infinitamente grande, que es lo que hemos visto aquí, y lo infinitamente pequeño. Pues sí que la hay. La hay fundamentalmente porque cuando nosotros estudiamos estas grandes estructuras, lo que estamos haciendo es querer entender qué nos dicen estas estructuras del origen del universo. Y el universo, como en su origen ahora vemos que se está expandiendo y enfriando, pero si lleváramos el tiempo hacia atrás, en su origen era todo mucho más denso y más caliente. De tal forma que en los primeros instantes el universo era un laboratorio de altas energías, donde la física que explica esos primeros instantes es la física que estudian los que estudian las altas energías. Y realmente se convierte en un laboratorio que ni siquiera con los grandes aceleradores como los que hay en el CERN somos capaces de reproducir. Ese universo primitivo donde encontramos las interacciones entre las partículas subatómicas nos está reproduciendo un laboratorio que ya quisiéramos tener en la Tierra. Por lo tanto, lo que ocurra a las pequeñas escalas es muy determinante en la formación de los elementos, etcétera, es muy determinante en la evolución cósmica posterior. La segunda pregunta, pues efectivamente el universo está en expansión a gran escala. Yo tengo un amigo que es bajito y me dice, oye, ¿y con eso de la expansión del universo yo creceré? Y yo digo, pues no, mira, lo tienes mal, ¿no? O sea, porque no, realmente la expansión es algo que, además de que es muy lento, que el hombre tendría que esperarse miles de millones de años para que se le apreciara algún milímetro de crecimiento, pero en cualquier caso, digamos, es un efecto a gran escala. A pequeña escala, a la escala del sistema solar, pues la expansión no se nota. A la escala de nuestra propia galaxia, incluso del grupo local. Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda y la galaxia de la Vía Láctea no se están alejando, sino que este movimiento peculiar, debido a la gravedad local, en este caso vence a la expansión cósmica, de la que también participan, pero en términos relativos, en este caso sí que sería una velocidad relativa, Andrómeda y la Vía Láctea se están acercando y chocarán. Eventualmente chocarán dentro de 5.000 millones de años. Y no pasará nada. O sea, para entonces el Sol también explotará. Y eso sí que nos afectará, pero el hecho de que las dos galaxias se atraviesen están tan vacías que posiblemente, hombre, pueden haber brotes de formación estelar, podríamos tener tendremos el problema del Sol, pero ciertamente la escala de la expansión hay que situarla en escalas grandes. Y en cuanto al calcio y el viaje de los astronautas, pues bueno, viajar tiene ese problema, pero también tiene esas soluciones. Los mismos, la exposición, por ejemplo, a los rayos cósmicos al que están sometidas los pilotos habituales, pues es algo que han de convivir con ello, y que es una exposición, pues bueno, que se tienen que asumir. Los vuelos espaciales más largos tienen problemas de alimentación, muchos problemas médicos, pero yo creo que al final seremos capaces de resolverlos, y dentro de la evolución de la tecnología en este caso, pues nos plantearemos retos tecnológicos y viajes cada vez más largos, eso por descontado, pero siempre limitados a lo que pensamos que es la naturaleza humana, que desde luego pues no nos va a permitir hacer esos viajes que vemos en Star Trek y cosas así. Venga, gracias. Pues, ¿hay más preguntas? ¿Alguien más quiere preguntar? Aquí a Vicente. Está disponible, nadie tiene alguna inquietud. Sí. Comentaste que son 5.000 millones de años el choque de Andrómeda. Sí, más o menos, o 4.000 o 3.000, según los... Quizá algo menos, entre 4.000 y 5.000 millones de años son los cálculos que... No es más, es más o menos, es algo menos que la edad del Sol restante. Es un tiempo similar. Una pregunta. Esto que
está tan de moda, la radiación de fondo del microondas, que tanta importancia le dan, ¿cómo se casa con todo este asunto? Bueno, lo he querido ilustrar en esa animación que he visto al principio. Digamos, la radiación cósmica de microondas es una radiación que se detecta en todas las direcciones, es muy débil, se detectó un poco por casualidad con una antena que estaba dedicada a las telecomunicaciones en Nueva Jersey, y hoy se estudia enormemente, se han lanzado satélites como Planck, en el que participan pues aquí gente de Oviedo, gente de Santander. El satélite último que ya ha dado los datos es WMAP, ha aportado una información estupenda. Por decirlo así, la cosmología actual se basa en dos grandes pilares observacionales: la radiación cósmica de fondo y la distribución de galaxias y la estructura a gran escala. Y ambos han de coincidir, han de representar el mismo dibujo grande, ¿no? la misma expresión del universo. Pero hemos de pensar que la radiación cósmica se produce solo cuando el universo tiene 380.000 años de edad. En ese momento la materia y la radiación, que hasta entonces estaban acopladas, se separan. El universo se ha enfriado suficientemente, está a una temperatura de 3000 grados Kelvin, y a partir de ese momento los núcleos atómicos que se formaron en los primeros minutos del universo son capaces de captar electrones que anteriormente estaban en un estado de plasma, y se forman los primeros átomos estables. Esto es lo que se llama, digamos, la nucleosíntesis. Y la luz, la radiación, los fotones escapan libremente porque ya no interaccionan dentro de ese plasma con los electrones. Entonces, esa radiación es la que nosotros observamos, y por lo tanto nos dan una imagen de cómo era el universo cuando solo tenía la edad de 380.000 años. ¿Vale? Lo que yo os he contado es una imagen mucho más tarde, es decir, que si la edad del universo, por decirlo así, es del orden de 15.000 millones de años, nosotros hemos visto galaxias pues hasta 10.000 millones de años luz, como mucho, ¿no? Pero hay toda una zona que sería una zona oscura entre la radiación cósmica y la formación de las primeras galaxias, una zona de la que todavía no sabemos nada y que seguramente pues con telescopios que miren en la línea de 21 centímetros seremos capaces de aprender. Pero evidentemente ambas cosas se han de relacionar en el sentido de que, por ejemplo, las fluctuaciones de densidad que vemos en la radiación de fondo nos tienen que explicar cómo se forman las estructuras cósmicas más tarde, y eso tendrá que ser así. ¿Vale? Pero no había un emisor entonces, era todo el universo. Todo el universo, vamos a ver, para que te sitúes, el universo a los 380.000 años, si miráramos al cielo, lo veríamos como una estrella, todo el universo como una estrella a 3.000 grados. ¿Vale? Como cuando nosotros vemos una estrella, que en este caso sería una estrella fría, porque a esa temperatura es una estrella fría, pero bueno, el Sol está a 5.000. Quiero decir, para que nos hagamos una idea, es decir, la imagen sería, si nosotros hubiéramos estado 380.000 años en ese universo, no habría estructura, no habría nada, y estaríamos como inmersos en una estrella, en la fotosfera de una estrella, no en el interior, en la fotosfera de una estrella a 3.000 grados. De hecho, en el fondo, es un poco, a mí me gusta a veces esto plantearlo para los que hayáis oído hablar de la paradoja de Olbers. Las galaxias y las estrellas no son suficientes para hacer brillar el cielo nocturno, pero la radiación cósmica sí. Hoy brilla a 3 grados Kelvin, que es inapreciable para nuestros ojos, sí que es apreciable para los detectores que miran en estas frecuencias, pero hace 14.000 millones de años brillaba igual, pero como una estrella. Entonces el cielo sí que brillaba, todo él. Nos habríamos achicharrado, desde luego. Sí. A ver, tú lo citaste y normalmente en casi los artículos sobre la astronomía sobre el universo, pues acaba apareciendo. Y realmente, ¿de qué estamos hablando cuando se habla de materia oscura? Porque creo haber leído que casi el 90% del universo se cree que es materia oscura, pero bueno, te dice nada concreto. venga, vamos a contestar al compañero. Pregunta sobre la materia oscura. La materia oscura que hay en el universo es algo de lo cual tenemos conciencia de que existe, pero no tenemos ni idea de cuál es su naturaleza. ¿Por qué sabemos que hay materia oscura? Mirad, por ejemplo, os voy a decir la primera evidencia que hubo de la materia oscura, ¿cuál fue?
Vosotros habéis visto los cúmulos que yo os he enseñado, por ejemplo el cúmulo de Coma, lo he enseñado muchas veces, en muchas imágenes, en imágenes proyectadas sobre el cielo y también en animaciones. Pues un astrónomo que se llamaba Fritz Zwicky, en el año 1930, se dio cuenta que las velocidades peculiares de las galaxias dentro de ese cúmulo eran muy grandes. Claro, eso no es fácil de medir, porque él solo mide la velocidad peculiar en la dirección de la visual, él solo mide redshift, solo mide desplazamiento hacia el rojo. Pero como conocía el desplazamiento hacia el rojo de todo el cúmulo y luego lo hacía individualmente para cada galaxia, obtenía lo que se llama una dispersión, una velocidad media de dispersión. Y le salía 1000 kilómetros por segundo, es decir, que las galaxias, grosso modo, se estaban moviendo, aparte de la expansión de Hubble, a 1000 kilómetros por segundo. Para que en la edad que tenía el universo eso no desgregara, es decir, no se escaparan, pensar que entonces el cúmulo sería como un enjambre de abejas, cada una con una velocidad moviéndose. Claro, lo único que mantiene acotado el cúmulo, técnicamente diríamos virializado, es la cantidad de materia que impide que esas galaxias, esas velocidades se escapen, porque la materia, la gravedad es atractiva, ¿vale? Entonces, la cantidad de materia que necesitas para mantener ese cúmulo estable, virializado, fijo, es mucho más grande que la materia luminosa que tú ves contando las estrellas y las galaxias que ves. Esa fue la primera evidencia. Luego han habido muchas más. Por ejemplo, aquí he contado la radiación en rayos X del interior de los cúmulos, que nos demuestra que hay un gas caliente que está atrapado por un pozo de potencial de materia oscura. Hay muchas evidencias, pero todas son indirectas. No hemos sido capaces de detectar la partícula que constituiría la materia oscura. Quizá ahí está la conexión con la microfísica, la física de altas energías, la física de partículas. Quizá el Large Hadron Collider, el gran colisionador de protones que se va a poner en marcha en el CERN, se puso, se estropeó, pero ahora volverá a ponerse en marcha, sea capaz de detectar algo. Pero ciertamente, para que nosotros comprendamos el universo necesitamos echar mano de la materia oscura y de cosas más exóticas como la energía oscura. Han descubierto cerca de 300 planetas. Sí. Al parecer no hay. Bueno, en esos no puede haber vida, Últimamente opinan que será dificilísimo encontrar uno que tenga vida, porque si se alejan más profundo de la galaxia, aquellas estrellas serán nuevas. No les dará tiempo a hacer o a tener vida. Y las que vemos aquí son viejas, que estas, como ya tienen, les queda de vida 4.500 millones de años, 4.000 millones de años, tampoco tienen ya opción para que nazca. ¿Qué hay de eso? Bueno, la pregunta es muy bonita. Para los que no la habéis oído, y es la última, pero así poner un poquito de atención y luego ya hacéis lo que tengáis que hacer. Pregunta este señor ¿qué pasa? Se han descubierto planetas que giran alrededor de otras estrellas. Se llaman planetas extrasolares, o mejor dicho, exoplanetas. Exoplanetas son planetas que giran en torno a otras estrellas. Ya hay del orden de 300, 400 ya descubiertos. La mayoría de ellos son como Júpiter, son planetas grandes, gaseosos, que orbitan en órbitas muy próximas al disco de la estrella que están girando. Y por lo tanto no están ni son candidatos a ser tierras posibles, a ser planetas habitables. Primero por su composición y después por la proximidad a la estrella. Para tener planetas como la Tierra, hemos de estar en lo que llamamos la zona de habitabilidad. Por ejemplo, en el sistema solar, pues prácticamente la zona de habitabilidad se reduce a poco más de la Tierra y Marte y quizá algún asteroide, porque luego ya efectivamente sería muy frío y mucho más próximo al Sol, demasiado caliente, y por otros motivos. Entonces, lo que pregunta es que si ya no hay esperanzas de encontrar planetas con vida. Pues mi respuesta es rotundamente no. Hay muchísimas esperanzas, por dos motivos. Porque las estrellas que se han estudiado son muy poquitas, y están en un entorno extraordinariamente local. Es decir, dentro de lo que sería nuestra galaxia, donde se están observando con las técnicas actuales los posibles planetas extrasolares, son distancias
no sé, de unos centenares de kiloparsecs como mucho. Es decir, estamos en, no sé, como si, para que nos hagamos una idea, mirando de aquí a Madrid y nos quedaría el resto de la Tierra para encontrar vida, ¿eh? Pero además, en ese trozo que estamos mirando hemos visto muy poquitas, no llega ni a lo mejor ni al 1%. Estoy ahora un poco inventándome los números para la contestación, muy poquitas. Por lo tanto, la posibilidad es enorme, ¿eh? Solo en nuestras galaxias pueden haber 10.000 millones de estrellas que tengan sistemas solares que puedan tener planetas como la Tierra. En 10.000 millones es difícil que no haya ninguno donde se hayan producido situaciones semejantes. El problema es que técnicamente los métodos que estamos utilizando para detectar planetas extrasolares nos favorecen detectar planetas grandes, porque detectamos balanceos, por ejemplo, en la estrella que están producidos por la masa del planeta. Entonces, claro, la Tierra al Sol se la refanfinfla, pero Júpiter no, porque es grande. Entonces, el bamboleo que tiene el Sol por un planeta como Júpiter es el que detectaría un astrónomo en Giselle 51, en una estrella que está a la misma distancia, y nosotros somos capaces de hacerlo allí, ¿no? Entonces, básicamente, ese es un poco el tema. Hemos de mejorar nuestras técnicas. Está la misión Darwin, está la misión Corot. Hay técnicas que van a ser capaces a lo largo del tiempo de determinar planetas que podrían ser susceptibles para la vida. Muchas gracias, Vicente, una vez más.